Buenas, el día de hoy estamos aquí para hacerle una entrevista al egresado Jonás Coronado del ITDINUA Granada sobre los sistemas económicos. Buenas, Buenas. ¿me podría responder usted qué sistemas económicos conoce? Pues yo conozco lo que viene siendo el sistema comunista, capitalista y el sistema mixto. ¿Y me podría dar una breve explicación de cada uno de estos? Pues el sistema comunista, claro, en principio es lo que nosotros llamamos sistema, o lo que también conocen como sistemas de planificación, creo. Y él, cuando el Estado regula todo, no existe desigualdad social, entre comillas, eh, tampoco hay privatización, no hay libre inversión. Sé que esta fue una teoría postulada por Karl Marx, yo creo que él es el padre de esta corriente como tal. Y pues a grosso modo eso es lo que conozco del comunismo. Eh, por el capitalismo, pues yo sé que el capitalismo es lo mismo que sistemas de mercado, que se basa mucho en lo que es la propiedad privada, la libre inversión, permite que haya riquezas entre los pueblos. Por eso decimos que hay desigualdad social, hay riqueza, está el rico, está el pobre, hay inversionistas y hay propiedad privada. Yo creo que esos son los tres más grandes factores que podemos resaltar en cuanto al capitalismo, para describirlo de una manera breve. Y con respecto a los mixtos, son una mezcla entre estos dos sistemas. Entonces lo que buscan es tener una estabilidad económica, pero al mismo tiempo regulada por el Estado. Es decir, que cogen las ideas comunistas como reguladores del capitalismo. Entonces, ¿qué hay? Hay propiedad privada, hay eh, desigualdad social, pero un poco más reducida. Está la libre inversión, pero todo regulado con precios, regulado con regulado con todo lo que el Estado propone para el mercado. Mm, Y por último, de todos estos sistemas, ¿cuál es el que a usted le parece mejor y por qué? Pues creo que el capitalista. ¿Y por qué? Pues la historia yo creo que es muy clara al respecto. Si nosotros vemos lo que la historia nos muestra, vemos una constante fracaso por parte del comunismo. Entonces no podemos pretender venir a repetir los mismos errores del pasado del día de hoy, ejerciendo un sistema económico que no ha hecho sino fracasar. A la prueba está, Rusia fracasó, ya lo utilizaron durante todo el siglo XX después de la guerra. Vienen, lo implementan y nunca lograron ser la potencia económica que Rusia debía ser. ¿Por qué? Porque estaban implementando el sistema que no era. Rusia era grande militarmente, tenía control de muchos países, pero que no tenía, no tenía un buen sistema que respaldara ese control. Por otra parte vemos a Estados Unidos, cómo ha sido la potencia que ha llegado a ser. ¿Por qué? Porque no han guardado régimen comunista, han permitido que el pueblo exista, el rico que exista el pobre. Pero ¿qué pasa? Que el rico es el que le da trabajo al pobre. Existe el dinero como un flujo masivo dentro del pueblo. Además, si tomamos el ejemplo de Rusia, vemos cómo al final de la Guerra Fría, sí, al final de la Guerra Fría vemos cómo termina Mikhail Gorbachev impulsando un movimiento que se llamó la perestroika, en el que cogió e inyectó capitalismo al comunismo. Entonces, a la larga, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo cómo termina el capitalismo siendo necesario. ¿Y por qué? Porque resulta que los gobiernos comunistas están condenados al fracaso. Claro, hay que aclarar, hay que resaltar que hay ciertos ejemplos como países pequeños que implementan un comunismo, entre comillas, pero dicho comunismo tenemos que ver el contexto. No es lo mismo aplicar el comunismo a un país como Colombia, y por eso yo jamás votaría por ideas comunistas en un país como el nuestro, por el simple hecho de que
no es lo mismo un país como Suecia, si mal no estoy, que implementaron ideas comunistas, en la que solamente el país de Suecia tiene la población de Barranquilla. O sea, vemos una población muy reducida en la que de cierto modo se vuelve sostenible un gobierno o una economía planificada. Y aún así, si nosotros revisamos bien el sistema o el modelo que este país, que estos países implementan, no son comunistas, terminan volviéndose sistemas mixtos. ¿Por qué? Porque vuelven necesario el capitalismo. Incluso hay ricos y pobres. Vemos que está la libre inversión, vemos que hay multinacionales que llegan a esos países. Entonces no existe el comunismo. Lo que es otra muestra de que el comunismo no es un sistema viable en el hoy en día. Los países grandes, cuando tienen sistemas capitalistas, se sostienen en los mercados, se sostienen. Países grandes como Chile, por querer implementar ideas izquierdistas o sociales o comunistas, mira que han tenido problemas financieros. Un país como Venezuela, y puede que parezca un ejemplo muy redundante, pero muy obvio, pero es que a veces no debemos excluir la obviedad. Y Venezuela es el claro ejemplo de por qué el socialismo y el comunismo, socialismo como idea política y comunismo como idea económica, no es viable. Un país que tenía petróleo, que era mucho más rico que Colombia. De hecho, la gente se iba de aquí, en otros años la gente se iba de aquí para Venezuela. Hoy en día vemos a los venezolanos todos aquí. ¿Y por qué? Porque resulta que cogieron e implementaron el sistema de gobierno que no debían. Para un país con una gran población, terminó el que sí trabajaba, terminó el que sí tenía dinero, terminó el que sí se estaba esforzando, manteniendo al que no hacía nada. ¿Y qué pasa? Eso en vez de generar un equilibrio, lo que hace es que afecta todo el esquema económico. Y sí, hay una igualdad social. ¿Cuál es la igualdad social? Que todo el país termina pobre. Los que tienen más o menos dinero terminaron huyendo de Venezuela, yéndose a otras naciones e invirtiendo su dinero allá, porque en Venezuela perdieron. Vemos empresas que han quebrado, multinacionales que salieron de Venezuela. ¿Por qué? Porque tomaron la idea que no era. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que el capitalismo es la mejor idea. Es la mejor idea o política, no, es el mejor sistema económico que podemos implementar. Porque a la larga es el que genera, por así decirlo, buenos resultados. Ok, muchas gracias por su participación y pues bueno, espero que le haya gustado.